Jenofonte, junto con Heródoto y Tucídides, son los grandes historiadores de la antigua Grecia. No obstante, a diferencia de Tucídides y de Heródoto, Jenofonte tiene participación en hechos muy relevantes y es incomprensible cómo la cultura popular y la academia lo ha echado afuera de la formación, no solamente en asuntos especializados de historia, de filología, sino que Jenofonte es prácticamente nadie en la cultura popular, reitero, y también en la cultura académica, porque Jenofonte fue alumno de Sócrates. Él tiene un texto llamado Recuerdo de Sócrates, donde él nos narra cómo fue esa condena a la cicuta y lo que ocurre en los últimos momentos de Sócrates. ¿Y por qué es tan importante y por qué yo enfatizo que debería de conocerse más? Porque Jenofonte nos muestra la vena más realista y en una de esas materialista de Sócrates. Ustedes, como saben, seguramente han leído alguno porque está plagada la cultura popular, la cultura pop pseudofilosófica de Platón y sus diálogos. Ustedes van a encontrar en esos diálogos a un Sócrates, no en boca o en pluma de Platón, como un supersticioso preocupado por la vida en el otro mundo. Si bien está presente la mayéutica y esta técnica de razonar por medio de preguntas, también está contaminado y sazonado con supersticiones de la vida después de la muerte y cosas como esas, por no utilizar otras palabras. Lo que ocurre con Jenofonte es que nos muestra un Sócrates mucho más aterrizado, mucho más naturalista, mucho más razonable y con los pies en el suelo, hablándonos de cómo la búsqueda del conocimiento es una riqueza tan útil que puede aplicarse en muchos ámbitos de la vida, lo cual parece una obviedad, pero lejos del platonismo que luego será adoptado por la superstición cristiana, ¿no? Y donde nos va a hablar que el conocimiento es un consuelo y una herramienta para llegar a la vida del otro mundo, bla bla bla, y que Diosito, bla bla bla, y que el cielo, bla 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 bla. Jenofonte nos expone esta filosofía y este modo de proceder por parte de Sócrates de una manera bastante distinta, les reitero, más cercano a la naturaleza, más cercano a la tierra, porque él, junto con Antístenes, que fue una gran influencia, y recuerden que Antístenes es el fundador de la escuela cínica, una escuela mucho más realista, les reitero, mucho más materialista, que hay quien describe a Antístenes como, perdón, a uno de los alumnos de Antístenes, a Diógenes el Cínico, lo describen como un Sócrates vuelto loco, porque es un Sócrates radicalizado, es un Sócrates que no le interesan las teorizaciones e incluso se burla de las conceptualizaciones tan idealistas de Platón. Y de esta manera, Jenofonte nos muestra ese lado mucho más humano, mucho más cercano a la carne, a la sangre. Y enfatizo esto porque desde la perspectiva de Jenofonte, Sócrates está alejado de toda esa superstición platónica que va a contaminar a Occidente. Entonces, Jenofonte también tiene una característica muy especial, muy peculiar, mientras que Heródoto y Tucídides son mucho más técnicos en el sentido de sus narraciones, mucho más concentrados en los hechos. Jenofonte tiene el encanto de la pluma. Es un historiador en el cual se observa que la historia no solo es una ciencia, sino también un arte, porque en la historia también se despliega belleza. El historiador tiene que demostrar técnica para encantar al lector, no solo decirle y contarle, narrarle con pruebas, con documentos, con citas los hechos, sino también encantarlo, conquistarlo y hacer un despliegue de la pluma, no sea lo que esto quiera decir, dependiendo de los gustos de cada cual, pero Jenofonte es un autor muy puntual, muy claro, ¿sí? No se pierde en exabruptos conceptuales, en el sentido de que si hay una reflexión, si hay problemas importantes, hay reflexión profunda, pero teniendo en cuenta, y fíjense desde qué época, desde los griegos, considerando el lenguaje una herramienta en la cual la claridad y el ser directo
son ingredientes indispensables a los que no se puede renunciar, porque otra cosa es abdicar del trabajo del filósofo, del historiador o del que se quiera hacer por medio de la palabra escrita o de la palabra hablada. Luego veremos al gran Isócrates. Pero Jenofonte, en ese sentido, lo considero un maestro porque es alguien que confirma la necesidad de la claridad, del estudio de la naturaleza y de alejarse de la oscuridad conceptual, no de los conceptos, sino de la oscuridad, de las confusiones, del onanismo supuestamente reflexivo, sino ir directamente a los hechos, a las conclusiones y a un análisis claro que pueda ser compartido a cualquiera, aunque no tenga el supuesto nivel como para leernos, cualquiera podría entendernos. Porque finalmente la palabra es comunicación, lo cual parece una obviedad y es una estupidez, ¿no? Parece que sería una idiotez el que yo lo esté mencionando aquí. Pero en nuestra época oscura de mercancías editoriales chatarra, ¿no? Ya etiquetadas como filosofía o literatura, el regresar a estos autores clásicos, el regresar a esta gente que se enfrentó a problemas a los mismos que nosotros y que honestamente ellos ya los resolvieron y nosotros estamos a veces como pollos sin cabeza ahí buscando soluciones en autores, en corrientes que solamente dan vueltas, ¿no? Como otros pollos sin cabeza, pero que con palabras bonitas, ¿no? Con este onanismo conceptual y puras chaquetitas pseudofilosóficas, le hablan bonito al que quiere escuchar y pues andan ahí perdidos. Volvamos a los clásicos, regresemos a gente como Jenofonte, porque en sus obras, en estas grandes obras que yo les recomiendo mucho, en primera La memoria de Sócrates, sí, acérquense a ella, luego por favor Antístenes, a los cínicos, eventualmente a los estoicos, porque esta es otra. Los estoicos obviamente los estoicos contemporáneos o quienes dicen seguir el estoicismo siempre citan a los mismos, ¿no? Epícteto, Marco Aurelio, Séneca, que son unos grandes que están en el Olimpo de la filosofía práctica, quienes tenemos que leer, a quienes tenemos que considerar, pero también hay otros como Jenofonte, hay otros que no estamos considerando y quienes también merecen luz, merecen ser leídos. No solo merecen, necesitamos leerlos, son indispensables en nuestra vida contemporánea tan chatarrizada, tan deslavada, tan ¿no? Guácala. No sé, ya que se me ocurra decir respecto a eso, mejor vayamos a cosas más interesantes. En las obras de Jenofonte tenemos La memoria de Sócrates y también la Ciropedia, que les voy a compartir algunas citas de este librazo. Ese es un libro muy gordo, yo tengo la edición de Gredos, ¿no? Esta gran editorial, que pues, es un libro de casi 500 páginas, pero que se lee con una claridad y una ligereza que solo Jenofonte puede ofrecer. Lean a Jenofonte, es una delicia. Y la Ciropedia es una biografía, hay quien dice novelada, de Ciro el Grande, quien aquí es expuesto como un gobernante modelo, que si bien Ciro era extranjero, ¿no? Y Jenofonte era griego, Jenofonte está abierto hacia el ejemplo de ese grande, ¿no? Que no es griego, pero que es alguien digno de tomar en cuenta. Y Jenofonte pues no tiene este chauvinismo, ¿no? De que si no es griego es bárbaro y por ende tiene que ser tonto, alguien que no merece ser tomado en cuenta. Al contrario, lo ve como un modelo de gobernante, como un modelo de persona, que si bien aquí el gobernante todavía está vinculado a la situación de sangre, ¿no? De linaje, no solo de talento y de actuación, pero aquí el talento y la forma de dar resultados, porque finalmente aquí no solo es el linaje, no es solo que este poder haya sido legítimo para la época, sino que además debe de dar resultados y la conducta debe de hablar de esa excelencia, ¿no? Que ya lleva todo este linaje, lleva todo esto, todo lo previamente mencionado. Para Jenofonte, Ciro es un gran ejemplo del gobernante, y también hay que recordar que Jenofonte fue militar. Sí, él participa como mercenario con el ejército espartano,
a favor de Aníbal y él lo narra en este texto de la Nábasis. ¿Sí? Ellos van a pelear a favor de este que intenta ser rey, pero todavía ni empieza la batalla, matan al candidato, ¿no? Que iba a ser rey, pues ellos se quedan así como, ¿y ahora qué hacemos? Ahora el problema es regresar a casa, regresar a Grecia, y Jenofonte nos narra todas las decisiones que él tuvo que tomar porque él era uno de los cabecillas de este pequeño ejército que intenta regresar a casa. Y bueno, lean la Nábasis, no está tan entretenido como la memoria de Sócrates o la Ciropedia, pero es un texto que habla también de la filosofía práctica, de la filosofía militar, cómo se tiene que cómo podría conducirse un líder, pero ya hablando en primera persona, ¿no? Jenofonte es un personajazo, es de esos pocos intelectuales que tienen vidas interesantes porque hacen cosas, no solo se dedican a escribir libros, no como uno que uno tiene una existencia bastante monótona, estable, pero también un poco, a veces, no sé si aburrida. Este, pero bueno, Jenofonte no padecía eso o no disfrutaba de eso según se quiera ver. Entonces, Jenofonte era un militar, ¿no? Respetado por los espartanos nada más, ¿no? Imagínense, porque luego él, por todas sus capacidades que demuestra, tanto en el campo de batalla como el prestigio que tiene como historiador, pues se le concede una propiedad, ¿no? Que luego, bueno, la va a perder por cuestiones de la vida y de la guerra, pero Jenofonte es un personajazo que merece mucho más atención de la que recibe. Yo he tecleado el nombre de Jenofonte en YouTube y pues no hay nada porque los ChatGPT todavía no tienen mucha información al respecto, ¿no? Y los creadores de contenido sintético pues todavía no tienen nada, pero aquí les voy a hacer el favor de explicarles algunas cosas para que tengan contenido. Dice, este texto de la Ciropedia, les decía yo, es un texto histórico de filosofía política porque aquí el buen Jenofonte nos va a decir a partir del ejemplo de este personaje cómo se debe gobernar, cómo es un buen gobernante, ¿no? Este texto, imagínense nada más, ha sido elogiado por Maquiavelo, ¿sí? Y Maquiavelo en ese sentido empata muy bien con Jenofonte. Si ustedes han leído El Príncipe o no han leído El Príncipe, pues léanlo, háganse un favor. Y lean a Jenofonte, a Maquiavelo, y en ese sentido Jenofonte tiene coincidencias con Maquiavelo, o al revés, porque Jenofonte no solo valora la virtud del gobernante como estas cualidades positivas de honradez, de sencillez, bla, 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 sino que también el gobernante tiene que tener estas capacidades de engañar, de ser malicioso, de identificar el punto débil y atacarlo, porque cuando se enfrenta a los enemigos, tanto en batalla como en la política, tiene que ser igual de malicioso, incluso tiene que ser peor, pero solamente contra los enemigos, no contra sus gobernados ni contra quienes están consigo. Es decir, la traición no es algo aceptable para Jenofonte, ¿no? Ya para Maquiavelo será otra cosa, pero Jenofonte muestra que el gobernante debe tener estas dos caras. Sí, porque la política no solo se trata de poder, sino también de relaciones y de la capacidad de ganarse voluntades, no, no solo por medio de la manipulación, sino también de generar confianza y que esa confianza se vea recompensada. Se puede escuchar así muy bonito, muy rosa, pero estamos hablando de congruencia, ¿sí? De generar congruencia que si bien a lo mejor unos no están de acuerdo con nosotros, pero por lo menos resultamos confiables y predecibles en el mejor de los sentidos, predecibles para evitar desconfianzas, etcétera. Ciropedia en las páginas, en las primeras, nos dice, los hombres, en cambio, cito, contra nadie se levantan más que contra aquellos en quienes noten intención de gobernarlos, perdón. Desde ahí ya Jenofonte nos dice que la tarea de gobernar es algo muy difícil, algo muy complicado y que en nuestra misma naturaleza está la dificultad de ser gobernados, porque todos quieren mandar, todos nos interesa mandar en algún punto, somos desobedientes por, no sé si por naturaleza X o Y, pero somos animales difíciles de gobernar, de domesticar. Entonces, aquí una de las herramientas que él va a mencionar en la formación tanto del gobernante como de cualquiera que quiere mandar es que debe saber obedecer.
Y no solo ser obediente como un sirviente, ser servil, sino tener la capacidad de reconocer la autoridad, ¿sí? Y de que cuando se recibe un bien, ser capaz de ser agradecido y demostrarlo, ¿no? Porque hay algo muy importante que Genofonte nos va a exponer en este texto es la reciprocidad. Si el que es gobernante está en una situación muy privilegiada en la capacidad de ser obedecido, de mandar, de ejecutar, pero también está en la posibilidad de agradecer a quien obedece y de hacer sentir a aquel que obedece que vale la pena seguirlo haciendo, no solo por amenazas, sino también porque hay una situación que conviene a todos. Aquí, por ejemplo, se habla de la gratitud. Ya Ciro desde pequeño aquí es un dechado de virtudes, en ese sentido no se va a decir nada malo de Ciro, pero se van a exponer situaciones aquí noveladas como esta. Cito, por Zeus, dijo su abuelo, claro que sí, hijo mío. Entonces Ciro, después de coger los trozos de carne, los fue distribuyendo entre los sirvientes de su abuelo mientras decía a cada uno de ellos, a ti te entrego este trozo porque me estás enseñando a montar a caballo con gran interés, a ti porque me regalaste una lanza, pues ahora te tengo en mi poder, a ti porque sirves bien a mi abuelo y a ti porque honras a mi madre. Y fue haciendo eso hasta que hubo distribuido todos los trozos de carne que había cogido. Esto habla de la gratitud no importando que sea gobernante y también de la reciprocidad, porque si los que son gobernados responden de manera funcional y eficaz a las funciones que se les requieren, esos tienen que ser recompensados. Y aquí también está implícito que es en público, ¿no? No solo es este reconocimiento en privado, muchas gracias, bla, 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 sino que también se reconoce en público. Eh, y aquí también entra la parte que no es tan, lo que yo les comentaba, digamos, vamos a decirlo maquiavélico, aunque fuese anacrónico hablar de maquiavelismo con Genofonte, pero bueno, vamos a tomarnos estas libertades absurdas. En esta sección Genofonte la separa y la denomina consejos para adquirir ventajas sobre los enemigos. Ser tramposo. Y es muy abierto y está alejado de este puritanismo, ¿no? Al que estamos tan acostumbrados en esta nueva era oscura de inquisidores de Internet, ¿no? Y de puritanos que son peores que uno, pero pues son muy criticones. Entonces, dice Genofonte, cito, pero sabe bien que quien lo pretenda conseguir debe ser conspirador, se refiere al poder, disimulado, tramposo, mentiroso, ladrón, bandido y superior en todo a sus enemigos. Y Ciro, echándose a reír, dijo, por Heracles, padre, ¿en qué clase de hombre dices tú que debo convertirme? Con tal conducta, hijo mío, serás el varón más justo y conforme a las normas establecidas. Entonces, ¿cómo es que cuando éramos niños, y Efebos nos enseñabais lo contrario? Sí, por Zeus, replicó Cambises, y todavía en la actualidad lo hacemos de cara a amigos y conciudadanos, pero, para ser capaces de perjudicar a los enemigos, ¿no sabes que aprendisteis muchas malicias? Por mi parte, yo no, padre, dijo Ciro. Entonces, preguntó Cambises, ¿para qué aprendíais a tirar al arco, a disparar la lanza, a cazar jabalíes engañándolos con redes y fosas, y a ciervos con cebos y cuerdas? ¿Por qué no luchabais con leones, osos y leopardos en igualdad de condiciones, y siempre intentabais combatirlos con algún tipo de ventaja? ¿O no comprendes que todo eso son malicias, engaños, trampas y ventajas fraudulentas? Genofonte, termino la cita obviamente, es muy claro con la situación del gobernante y con la situación de la trampa y de la malicia, siendo un filósofo que aquí nos está hablando de filosofía política. El punto central como un alumno de Sócrates es la virtud. Nos habla de cómo es indispensable y el núcleo más importante del gobernante debe ser la virtud, pero también una virtud es conocer el lado oscuro y utilizarlo. Eso sí, con la mejor de las intenciones que es a favor de los gobernados, ¿no? Y de permanecer en el poder, porque el poder es para servir, ¿no? Como lo intenta aquí mostrar Genofonte, pero tiene que tener estos dos lados, ¿no? Entonces,
Este video, este audio está quedando un poco largo. Esto es lo que yo les quería, bueno, es una pequeña parte de todo lo que pueden encontrar en la Ciropedia de Jenofonte. Yo quería mostrarles un poco más, mostrarles más citas, porque este texto es una chulada, es un manjar. En serio, lo pueden conseguir gratis. Yo creo lo pueden descargar si lo teclean en PDF. Es una delicia, es algo que se disfruta, porque Jenofonte era no solo un historiador riguroso, ¿no? En lo que rigor novelado puede encontrarse o decirse, pero también escribía muy bien. No sé si eso se deba a la traducción de esta gran editorial que es Gredos, pero es un texto disfrutable, es algo que en toda la chatarra editorial que se produce, ¿no? Y que podemos encontrar. Yo les recomiendo regresar a los clásicos, regresar a nuestros clásicos del racionalismo mediterráneo, ¿no? Que ha sido eclipsado por toda esta barbarie anglosajona y este idealismo alemán y esta vulgaridad gringa, ¿no? Regresemos a nuestra vena mediterránea, que es uno de los tesoros que los españoles nos trajeron con la conquista, ¿no? Es de las cosas buenas que nos trajeron. Nos quitaron nuestra sabiduría mexica, nuestra sabiduría maya, nuestra sabiduría tolteca, nos quitaron todos esos textos, pero pues peor es nada, y aquí esa frase de no debí ocuparla, peor es nada porque no aplica para esto, pero se llevaron aquello, pero por lo menos nos dejaron estos grandes tesoros de los clásicos y que sería un crimen no regresar a ellos, no aprovecharlos. Y pues ya dejen de estar perdiendo el tiempo y vayan a leerlo. Suscríbanse, den like y cuídense mucho.